¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto estar nuevamente reunidos para estudiar su palabra. Ya exaltamos el nombre de Cristo también en el tiempo de alabanza, bendecimos su nombre, exaltamos su nombre, la roca de nuestra salvación, el que es digno de toda gloria y de toda alabanza. Aleluya, gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque podemos alabar su nombre, podemos exaltarle, podemos estar en un mismo espíritu, aunque la situación nos lleve a estar en diferentes lugares, pero podemos estar en el mismo espíritu, es muy importante. Y qué importante es guardar esa unidad, mi hermano. O sea, la situación, que ya hemos platicado mucho acerca de esto, ahorita nos tenemos que reunir así, pero el espíritu no está limitado a que estemos en un solo lugar, ya lo sabemos, ya lo hemos comentado. Pero es importante decirlo porque están los tiempos de la palabra, están los tiempos de oración, están los tiempos de la palabra y debemos y podemos estar en un mismo espíritu, pero es importante que estemos en el mismo espíritu. Qué importante es. Estaba leyendo el libro de Hechos, me impresiona mucho ese libro. Es un libro que en lo personal me gusta mucho. Todos los libros de la Biblia son impresionantes y este libro, este escrito es increíble, leí cosas impresionantes, de verdad. Aunado también con lo que hemos entendido, con lo que se nos ha hablado acerca de la Trinidad también, cómo está ahí también puesta la Trinidad en esta parte, bueno, en toda la Biblia, pero en esta parte habla del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahorita lo vamos a ver, y qué bendición es el poder estar reunidos nuevamente en el nombre del Señor, porque estamos reunidos en el nombre del Señor, no estamos reunidos en el nombre de nadie, estamos reunidos en el nombre del Señor, porque el Señor así lo estableció. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y misericordia, Señor, porque tú nos das tu palabra, tú nos muestras tu misericordia, Señor, hablándonos y capacitándonos, Señor, a través de tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado también, Señor, para hablarnos de ti, Señor, para mostrar, Señor, lo que hay en tu corazón, para guiarnos a toda verdad. Aleluya. Gracias por el Espíritu Santo que nos revela las Escrituras, Señor, las profundas Escrituras, Señor, ese tesoro maravilloso que es lo que tú has hablado. Gracias, Cristo por enviarnos al Consolador. Bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre. Yo te ruego que en esta hora prepares nuestro corazón, Señor, para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres que escuchemos, que podamos, Señor, hacer caso, no solamente oír, sino hacer caso de lo que tú nos hablas y Señor, dejar que esa palabra trate nuestro corazón, trate nuestra mente, renueve nuestro entendimiento, renueve nuestra vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Toque nuestra alma también, en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder escuchar tu palabra. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, permíteme hablar solamente a mí lo que es tu palabra. Permíteme hablar solamente, Señor, lo que tú quieres hablar. Guárdame de mis ideas y de mis opiniones, que todo sea guiado por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 1 y vamos a leer primeramente del 1 al 8. Vamos a ver lo que dice esta parte. Este libro se le adjudica a Lucas, que estuvo con Jesús, o vio a Jesús cuando estuvo en esta tierra y habla también de lo que hicieron los apóstoles. Está impresionante lo que hizo Pablo más adelante. Pero bueno, vamos a Hechos capítulo 1, del 1 al 8. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Curioso, porque Teófilo quiere decir hijo de Dios. Está padre ese lo que dice ese nombre. Y qué curioso que se llama así esta persona y lo que quiere decir, porque tú y yo somos hijos de Dios. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido,
a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en todo este tiempo o en ese tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando estaba leyendo esta parte, créeme que primero lo que vi fue el nombre de Teófilo, que quiere decir hijo de Dios, no sé si en griego o en latín, creo que es en griego, pero bueno, qué interesante, qué curiosidad tan padre es esa. Pero bueno, comienza diciendo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Él empieza a comentar lo que Jesús hacía y lo que Jesús enseñaba. Pero el versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y aquí es donde quiero comenzar a platicar lo que estaba leyendo, lo que estaba entendiendo. Y al leer los evangelios, o cuando leemos los evangelios, vemos a Jesús que muchas veces, en la que muchas veces menciona que él era guiado por el Espíritu. De hecho dice la Biblia que él fue guiado por el Espíritu y fue llevado al desierto, ¿no? Por otro lado también Jesús habla y dice: yo hago lo que mi Padre hace, o hago lo que mi Padre me dice que haga. Y hay una completa comunión entre el Padre y entre el Hijo. Y vemos esta Trinidad aquí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como el Padre y el Hijo y el Espíritu hay una unidad natural, porque es el Dios triuno, son tres pero es uno. Entonces hay una relación aquí de una unidad. Y aquí en el versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mira, mi hermano, tú y yo somos escogidos de Dios. Tú y yo hemos hallado gracia del Señor para ser escogidos por Él, para su obra, para su propósito eterno, para el establecimiento de su reino. Gracias a Dios por eso, porque es un privilegio pertenecer a la familia del Señor, como dice en Efesios, me parece. A la familia del Señor pertenecemos. Pero aquí lo que dice es que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, hablamos aquí, y aquí vemos también cómo Cristo era guiado por el Espíritu Santo para dar los mandamientos, para hablar la palabra del Señor a los que Él había escogido. El Señor Jesucristo hablaba a sus escogidos o a los apóstoles y aún a la gente, pero guiado por el Espíritu. Aquí dice que era guiado por el Espíritu Santo, y debemos entender, mi hermano, que tú y yo estamos inmiscuidos ahí. Tú y yo estamos ahí inmiscuidos en recibir los mandamientos o la palabra del Señor, lo que Jesús habló, porque era guiado por el Espíritu Santo y a su vez por el Padre. Entonces, qué bendición es estar la iglesia, o como iglesia, estar unidos a lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está el Dios triuno, ¿verdad? Y hemos sido dados al Señor Jesús por el Padre, porque también lo menciona en el Nuevo Testamento, dice en los evangelios: a los que tú me has dado. Entonces hay una combinación ahí, o hay un trabajo, puedo llamarle así, hay una labor impresionante. A mí se me hace impresionante, de verdad, entendiendo esto, como el Padre, el Hijo y el Espíritu laborando juntos para que tú y yo fuéramos incluidos en la familia del Señor, fuéramos incluidos en los propósitos de Dios. Entonces el Padre hablaba al Hijo, el Hijo obraba y el Espíritu Santo también guiaba, y el Hijo, que es Jesucristo,
nos hablaba y nos enseñaba, o nos habla y nos enseña, hablo en un pasado por lo que dice aquí, que decía con los apóstoles, pero ahora en el presente, el Padre, el Hijo y el Espíritu están laborando y están interesados en que tú y yo vivamos conforme a la voluntad de Dios, y tú y yo cumplamos lo que Dios quiere que cumplamos, y todo está escrito en su palabra. A mí se me hace impresionante eso, como que no lo había entendido de esa manera, no lo había visto de esa manera, como el Padre, el Hijo, el Espíritu, que son uno, ¿verdad? Y es el Dios triuno, también están laborando y están interesados y están trabajando constantemente para que la iglesia, ¿verdad?, trabaje y labore en los propósitos de Dios, en lo que el Señor ha hablado, en lo que el Señor quiere que hagamos. Es más impresionante. Luego entendemos también que en el principio dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando estaba entendiendo esto, vi algo muy interesante. El Padre, el Hijo y el Espíritu es el Dios triuno, son una unidad. Y el hecho de que tú y yo seamos hechos, o que el Señor esté trabajando para que tú y yo seamos a su imagen y semejanza, hay algo también aquí que debemos entender: la unidad de la iglesia. Así como hay la unidad en la Trinidad, una unidad natural, porque es el Dios triuno, la iglesia también debería ser esa imagen, o esa parte, o deberá de cumplir con esa parte de la imagen de Dios, y es una iglesia en unidad, una iglesia unida, una iglesia unida. Se me hace increíble porque el Padre, el Hijo y el Espíritu, tres son uno, y cuando el Señor habla de la iglesia, habla de un cuerpo. Pero si nos ponemos a ver, somos muchos. No solamente en la congregación, la iglesia del Señor en todo el mundo, somos muchos, pero habla de uno. Entonces hay una unidad ahí también, que estaba pensando en esto y decía: Señor, también en esto tiene que ser a tu imagen y semejanza, ser uno. Todos debemos serlo. Entonces, cuando estaba leyendo esto, créeme que pensé en la importancia de la labor de la iglesia al caminar, o al ser diligente para que haya unidad, porque lamentablemente una de las cosas en las cuales carece la iglesia es en la unidad. Está impresionante esto. Satanás sabe que esto es un problema. La iglesia tiene que estar unida, y ahí es donde Satanás mete cosas para que no haya esa unidad de la iglesia. Se me hace impresionante como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. La iglesia tiene que ser uno, y al final seremos uno con Cristo, porque Cristo es la cabeza. Entonces, cuando estaba viendo esto, se me hace impresionante. Ahora bien, quiero regresar un poquito a la parte de la guianza del Espíritu Santo. Vamos a dejar ahorita esta parte de la unidad ahí. La iglesia, tú y yo como iglesia, debemos de caminar, o sea, no podemos caminar, lo hemos mencionado, en nuestras ideas, en nuestras opiniones. No podemos caminar en lo que tú y yo podamos pensar, ¿no? En lo que a ti te parece bien y a mí no, o viceversa, ¿no? Se me hace impresionante cómo Cristo fue guiado, ¿verdad?, por el Espíritu, fue guiado por el Padre. Y Cristo habla a los apóstoles, y habla y les llama a estar en unidad, y les llama a estar en una dirección, y les llama a estar caminando en su palabra o en sus mandamientos, ¿verdad? Entonces habla de que todos tienen que caminar, y hemos entendido, por ejemplo, de que los apóstoles eran diferentes. Había uno que era cobrador de impuestos, lo vimos en el Apocalipsis cuando se habló de las piedras. Unos eran pescadores, otros eran una especie como de revoltosos revolucionarios, los celotes, ¿no? Celotes con Z, no elotes, celotes.
eran diferentes. Sin embargo, había una conjunción o había una unidad en Cristo. Es decir, Cristo era el fundamento, Cristo es el fundamento, Cristo es la cabeza, Cristo es la piedra. Pero todos, siendo diferentes y de diferentes formas de pensar, cuando estaba pensando en esto de la unidad de la iglesia, me puse a pensar en lo que podrían pensar los apóstoles. O sea, uno era cobrador de impuestos y otro era revolucionario. O sea, otros eran todo lo contrario, no querían nada que ver con, digamos, con los jefes de Mateo, por ejemplo, ¿no? que era el levita, que era el cobrador de impuestos. Se me hace impresionante cómo estaban todos ellos, eran diferentes. Yo me imagino que entre ellos había diferencias, de diferentes formas de pensar en cuanto a la política, en cuanto a la economía, en cuanto a muchas cosas. Pero cuando Cristo hablaba, había una unificación. Quizá al principio, Cristo habla una cosa y ellos entendían otra, o hasta una vez Jesucristo les dijo, no saben de qué espíritu son, ¿no? Pero era parte de la formación hasta que llegaron a una madurez, que de hecho es aquí en la parte del libro de los Hechos. Pero todos en sus diferentes formas de pensar eran unificados en Cristo, y la iglesia así tiene que ser. Tú y yo tenemos que ser unificados en Cristo. Cuando los discípulos, en este caso, o los apóstoles, fueron unificados, fue cuando empezó a caminar, vamos a llamarle la iglesia, fue cuando empezó a trabajar correctamente, pero fue cuando hubo una unidad. Y esa unidad era provocada por lo que ellos escuchaban de Cristo. Era provocada por andar en lo que Cristo había hablado. Está impresionante porque en el versículo 2 dice, después de haber sido, de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, Cristo les habló, les enseñó, los reprendió en muchas ocasiones. Y fue un trabajo, y repito, se me hace increíble que era un trabajo de el Padre, el Hijo y el Espíritu. La Trinidad ahí, trabajando, en este caso los apóstoles, pero que actualmente hay una labor. Pero ¿sabes por qué es eso? Es la misericordia de Dios. O sea, para que esta Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, estén capacitándonos, estén guiándonos, estén, vamos a llamarle, laborando con toda la majestad del Señor, con toda la majestad del Dios triuno, para que tú y yo podamos ser conformados a su imagen y semejanza, para que tú y yo podamos caminar dentro de su voluntad, para que tú y yo podamos caminar en su propósito. Se me hace impresionante. Se me hace impresionante porque fíjate, el Padre, te digo, guiaba a Cristo. O sea, Cristo tenía comunión con el Padre, y Cristo hacía lo que veía el Padre hacer. El Espíritu lo guiaba al desierto. Había la guianza del Espíritu, había la labor del Padre y el Hijo mismo ahí, y hablándole a los apóstoles. Es decir, lo que Cristo hablaba, hablando de la Trinidad, no solamente provenía de él, provenía del Padre y provenía del Espíritu, el Dios triuno. Y es lo mismo que es ahora, mi hermano, porque Dios no ha cambiado, porque Dios es Dios, Dios es fiel y verdadero. Eso me impresiona. Entonces, mi hermano, cuando tú recibes la palabra, cuando yo recibo la palabra del Señor, es la Trinidad trabajando. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por su misericordia. Qué misericordia la del Señor. Pero aquí hay algo interesante, y como te mencionaba hace rato, cuando empezó a caminar o a funcionar, vamos a llamarle la iglesia, cuando empezó la unidad, ¿en qué? En el Espíritu. Eso se me hizo impresionante. En el versículo 4 de Hechos capítulo 1 dice, y estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Que esperasen la promesa del Padre.
les dijo, la cual oísteis de mí. Dice, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Padre, la promesa del Padre, el Espíritu Santo y el Hijo ahí hablando, y se lo estaba diciendo a los escogidos. Pero en este tiempo, tú y yo, por la misericordia y por la gracia de Dios, somos escogidos del Señor. Y es para darle gracias, es para doblar nuestra rodilla cada día y decirle, Señor, gracias porque he hallado gracia delante de ti, Señor. Versículo 7 dice, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En el 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Todavía aquí los apóstoles estaban caminando en esa madurez, digamos, y preguntándole al Señor inquietudes terrenales, inquietudes diferentes, con diferentes objetivos, digamos. Pero es increíble lo que el Señor dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Otra vez, el Padre dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí, mi hermano? Y es un ejemplo que podemos tocar ahorita. Y seguimos con la situación del famoso COVID y de la pandemia que hay, y es tremendo, y todo el mundo podemos preguntarnos qué está pasando, y nos podemos preguntar y estar en la incertidumbre. Y unos mencionan una cosa, otros mencionan otra, pero como no podemos, quizá no podemos entender con precisión, debemos de dejarnos ya de muchas especulaciones y muchas cosas, ¿no? De hecho, por ahí he escuchado que, no, que la vacuna, que del COVID es la marca de la bestia, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, por inquietud, por ignorancia, por morbo, por no sé, por miedo puede ser, ¿no? Este mundo está lleno de temores y de miedos, y la iglesia debe caminar en esto que dice su palabra, en el poder del Espíritu Santo, en lo que el Espíritu Santo nos hable y nos enseñe, en lo que el Espíritu Santo nos guíe. O sea, no nos toca, quizá no podemos saber con precisión, ¿verdad? Lo que sí podemos saber es que Cristo viene pronto, porque su palabra lo ha dicho. Debemos de caminar en lo que la palabra de Dios ha dicho, lo que Dios nos ha permitido, porque Dios nos ha revelado una parte, pero de las cosas que no hemos entendido o no sabemos, podemos caer en una incertidumbre, pero no debe ser así. Debemos de andar en el poder del Espíritu, es decir, esto no lo entiendo, esto no lo entiendo, pero lo que sí entiendo es que viene tu Espíritu Santo, o está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice en versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No podemos entender muchas cosas, ¿ok? Pero está el Espíritu Santo, y eso nos ayuda a ser testigos de Cristo. Aleluya. Testigos de lo que está pasando en el nombre del Señor. Testigos de lo que Dios ha hablado y de lo que Dios está cumpliendo y de lo que Cristo va a hacer. Y seremos testigos de eso, testigos de la obra del Señor, de las obras del Señor. Ahí sí, y ahí podemos caminar. Y cuando tú y yo estamos pegados al Espíritu Santo, cuando tú y yo estamos dependiendo del Espíritu Santo, no importa que no sepamos las sazones o los tiempos, o los tiempos y las sazones. Ok, hay cosas que desconocemos, pero sí conocemos la palabra del Señor, y el Espíritu Santo nos revela, y podemos ser testigos de la obra que el Señor está haciendo, va a ser y ha hecho. Gloria a Dios por eso. Entonces, no tengas miedo. No tengas miedo. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Dejemos que el Espíritu Santo guíe a la iglesia en estos tiempos extraños. No andar sacando conclusiones humanas, no andar pensando cosas, especulaciones raras, ¿no? Hemos platicado, ¿no? De gente reprendiendo al espíritu de coronavirus, porque ahora ya no solamente es virus, ahora ya es espíritu también. No, digo, increíble. Pero no es así. O sea,
la iglesia debe de caminar en el poder del Espíritu Santo, debe caminar en lo que el Espíritu Santo revela a través de su palabra. La vez pasada platicamos acerca de recordar lo que el Señor, qué es lo que el Señor nos ha hablado, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que Él nos ha enseñado cuando venía en este tiempo. Estos tiempos, ya están esos tiempos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Caminar en lo que el Señor nos ha hablado. Y eso el Espíritu Santo nos lo está revelando. El Espíritu Santo nos revela, ¿verdad?, la palabra del Señor. Aleluya. Nos revela la situación. Ok, no entiendo muchas cosas, pero puedo caminar y descansar. Y descansar en la obra del Señor Jesucristo. Debo descansar en la guianza del Espíritu Santo. Ahí debe caminar la iglesia. Cuando estaba leyendo esta parte el día de ayer, se me hizo muy ad hoc con los tiempos. Entonces, quitémonos las telarañas mundanas de este mundo. Cuando la Biblia habla en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque puedas entender o podamos entender cuál es la voluntad de Dios, o que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y entendía que no solamente es que no nos conformamos a este mundo en las cuestiones de pecado, en las cuestiones de influencias terribles, sino también en la influencia del entendimiento, porque el mundo influenciado por Satanás quiere que tú y yo entendamos algunas cosas según sus criterios terribles de este mundo y en base a eso movernos de una manera fuera de la voluntad de Dios si es que no renovamos nuestro entendimiento. Entonces, ahorita se hablan muchas cosas. No te conformes a ese pensamiento. Te repito, no solamente a la cuestión carnal, pecaminosa, sino también a todo lo que el mundo habla. No, la iglesia no debe de conformarse a eso, sino renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, a través de la comunión con el Hijo, para que entendamos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces vamos a entender que estos tiempos que están pasando, Dios los ha permitido. Y es a lo que el Señor, de veras, parece impresionante, increíble que se pueda decir. Pero la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. De hecho, en Deuteronomio 6 habla de que los juicios del Señor son rectos y son justos. Y ahí debe de caminar la iglesia. Pero ¿sabes cómo lo entiendes o cómo lo vamos a entender? Cuando descansemos y caminemos en la guianza del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Qué impresionante, de verdad. O estaba leyendo esto y dije: no nos toca saber muchas cosas, pero vamos a descansar en lo que el Señor ha hablado y el Señor nos ha revelado a través de su Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y te comentaba hace rato, en el versículo 4 dice: y estando juntos. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 4, dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Qué importante es la unidad. Ahora, es importante la unidad, así lo hemos entendido, así lo hemos escuchado. De hecho, cuando se habla del libro de Hechos, los primeros capítulos, es el tema central, ¿no? O sea, el Espíritu Santo y la unidad. Pero aquí la cuestión es que tú y yo tenemos que ser diligentes para esa unidad. Para lograr, esa unidad no llega sola. Esa unidad no llega a través de nuestras ideas o las influencias que podamos tener, o porque de repente ya estamos unidos. No es así. Tenemos que trabajar en la unidad y tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser diligentes para estar unidos en un mismo espíritu, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo que guió al Señor Jesucristo, que luego el Señor está a la diestra del Padre y nos envía a su Espíritu. Dice: yo enviaré el Consolador. Y como te decía hace rato, si una de las cosas que son complicadas para la iglesia es la unidad. Mientras que en el Salmo 133, vamos ahí, Salmo 133,
del 1 al 3. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Eso debe ser una realidad, mi hermano. Debe ser una realidad. Y si escarbamos en nuestro corazón, híjole, a veces, porque no andamos en el Espíritu, o porque andamos en otras cosas, no encontramos ni lo bueno ni lo delicioso de habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es terrible. Eso es terrible y eso es, vamos a llamarle, eso no debería ser una naturaleza de la iglesia. Porque como te decía al principio, Dios está trabajando en que tú y yo seamos transformados a su imagen y semejanza. Padre, el Hijo y el Espíritu. Y yo entendía, que te decía hace rato, que una parte de esa imagen es que la iglesia sea un solo cuerpo, diferentes funciones, pero todas guiadas por la cabeza que es Cristo, todas guiadas por el Espíritu. Uno es mano, otro es pie, otro es dedo, diferentes funciones, diferentes características. Cuando no estamos en un mismo espíritu, cuando andamos en otras cosas, dándole prioridad a otras cosas, cuando la iglesia está en otra cosa, cuando andamos viendo hacer cosas que nos parecen correctas según nosotros, porque a uno le parece correcto que no oró, que no buscó al Señor, que no viene del Espíritu. Cuando pasa eso, mi hermano, no encuentras ni lo bueno ni lo delicioso de habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, lo que está hablando aquí el Señor en Salmos 133, versículo 1. Hasta hay un canto, ¿no? Muy viejito. De hecho, un día lo vamos a cantar. A mí que me encantan los cantos viejitos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso debe ser. O sea, encontramos lo bueno y lo delicioso. ¿Sabes por qué a veces no lo encontramos? Porque andamos en otra onda. Porque andamos haciendo cosas creyendo que estamos agradando a Dios, pero no es así. De verdad, este versículo tan hermoso, porque es un versículo hermoso, digo, toda la Biblia es hermosa, pero este versículo de verdad habla como que el salmista habla de una emoción. Miren, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto solamente se logra cuando tú y yo estamos en el Espíritu, cuando tú y yo vivimos en el Espíritu, cuando tú y yo estamos siendo guiados por el Espíritu, cuando tú y yo somos diligentes en trabajar en esto, en buscar la unidad. Gloria a Dios por eso, cuando lo podemos hacer. De verdad, cuando lo podemos hacer, cuando estamos en un mismo espíritu, cuando estamos todos alabando al Señor en un mismo espíritu, alabando el nombre de Cristo, invocando todos a una voz el nombre de Cristo. Me impresiona cómo en el Antiguo Testamento hay pasajes en donde sale el pueblo de Israel y oran al Señor. Y el Señor dice, vayan, dice que salían y eran poderosos, dicen como un solo hombre. Así debe de caminar la iglesia. Pero el problema no es el espíritu. El problema no es que se haya creado la iglesia. Claro que no, el problema somos nosotros. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de opinar, nuestra forma de... A veces, o sea, qué cuidado debemos tener porque... O sea, cada vez los tiempos van pasando y son esa situación es muy complicada. La situación de las redes sociales o la información que dejamos entrar en nuestra vida, ¿sabes por qué es peligroso? Porque entra y trae una influencia a nuestra vida que luego nos lleva a opinar dentro, o queremos opinar dentro de la iglesia cosas influenciadas por el mundo, y es cuando viene ahí una ruptura o viene ahí una falta de comunión.
y entonces ahí ya no hay lo bueno, lo delicioso. Pero es por situaciones que provocamos en muchas ocasiones. Todo lo contrario, lo que Cristo habla, les dice, estando juntos. Cuando dice aquí, estando juntos. Lo que la Biblia habla del libro de Hechos es que estaban juntos. De verdad que qué impresionante es. Y en el versículo 4 del Salmo 133, versículo 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Luego dice, porque allí envía bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu, cuando tú y yo caminamos en el Espíritu, nos juntamos, ¿verdad?, en un mismo espíritu, y es bueno y es delicioso, ¿verdad?, y estamos gozándonos en el Señor, y ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto nos falta trabajar? Estaba pensando en esto, dije, entonces una cierta preocupación por esto, porque luego tenemos diferentes formas de pensar, pero no las sujetamos a lo que Cristo ha hablado o a lo que el Espíritu nos guía. Y es cuando vienen los problemas, vienen las peleas, vienen las diferencias, vienen las acusaciones, vienen hasta las situaciones más cotidianas y más simples pueden, si no tenemos cuidado, cuando no tenemos cuidado, pueden traer hasta una situación más grave. Pero lo grave de este asunto, mi hermano, es que el Señor quiere enviar bendición y vida eterna. Pero cuando no hay una unidad, cuando no captamos o discernimos o entendemos o disfrutamos lo bueno y lo delicioso, cuando no hay esa unidad, no puede haber ahí bendición y vida eterna. Es más impresionante esto. Entonces, la unidad va más allá de que tú y yo nos hablemos bonito y seamos diplomáticos, que es terrible eso. Porque la diplomacia, hemos entendido, viene del hombre y es terrible. Pero cuando tú pones tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y yo también los pongo, y la iglesia lo pone, y cuando tú y yo morimos a nosotros mismos y decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí, y tú dices lo mismo, mas Cristo vive en mí, y el hermano dice, mas Cristo vive en mí. Entonces es un solo cuerpo, se solidifica ese cuerpo. Ya no vivo yo, no soy yo, no son mis pensamientos. Quizá tengo pensamientos diferentes a los tuyos, sí, puede ser que sí, pero los dejo a un lado y cada vez tengo que ir dejándolos de lado. ¿Sabes para qué? Para que el Señor envíe bendición y vida eterna. Aleluya. Entonces, cada vez nuestras opiniones deben ser hechas a un lado. Cada vez más. Para que el Espíritu, ¿verdad?, para que el Señor envíe bendición y vida eterna, para que apreciemos y disfrutemos lo delicioso y lo bueno que es que habitemos juntos. ¿Cuándo es eso? Cuando, te repito, cuando tú ves a Cristo, cuando yo veo a Cristo, cuando tú eres guiado por el Espíritu, cuando yo soy guiado por el Espíritu. Entonces el Padre envía bendición y vida eterna. Por eso Satanás se ha esmerado en eso, en andar poniendo divisiones, en andar poniendo prioridades en cuanto a las formas de pensar, porque yo pienso eso y tú piensas otra cosa. Mi hermano, que Dios nos guarde de eso. La iglesia debe de caminar unida, la iglesia debe de caminar y trabajar en una unidad del Espíritu, no unidad de hombre, no unidad humana. Sino como un cuerpo, siendo Cristo la cabeza.
guiados por su Espíritu. Gloria a Dios por eso. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 7. No, eso ya lo vimos. Se nos toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis poder. Ya platicamos acerca de eso. No entendemos las cosas quizás que puedan pasar, pero nos ha dado su Espíritu para guiarnos. Aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 31. Y 32. Dice, cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cuando hubieron orado, y en el versículo 14 del capítulo 1 dice, todos perseveraban unánimes en oración. Perseverar quiere decir persistir, insistir, mantenerse, manifestar constancia en la realización de algo. Qué importante, mi hermano, es que perseveremos en la oración. Pero entendamos que no solamente como algo individual, sino colectivo. Es decir, tenemos que perseverar en la oración. Por eso, qué importante ha sido, desde hace varios años, entender que la palabra de Dios, o una de las tantas funciones de la palabra de Dios, es que podemos orar y debemos de orar con ella. Cuando oramos conforme a la palabra de Dios, no hay pierde, no hay error. Si tú oras conforme a la palabra de Dios, si yo oro conforme a la palabra de Dios, el hermano ora conforme a la palabra de Dios, estamos perseverando en oración. La iglesia orando. Estamos perseverando. Y el perseverar, y ya no es que tú estés orando nada más, solito, como llanero solitario. Y yo acá también. No. Estamos orando, ¿verdad? Quizá el Espíritu pone en tu corazón orar por alguna necesidad de la iglesia, y quizá en mi corazón pone otra, pero es con el mismo objetivo, es bien porque viene del mismo Espíritu. Luego te das cuenta cuando una persona no persevera en la oración, una persona de la congregación, cuando se habla o se reacciona de cierta forma. Es diferente cuando hablas con alguien que ha perseverado en la oración. Y si tú has perseverado en la oración y yo he perseverado en la oración, cuando tenemos comunión, hay algo delicioso y bueno, como decía en el Salmo 133. Pero qué importante es. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu que te guió a ti, el que me guió a mí. Si no perseveramos en la oración, si no somos diligentes en la oración, no contribuimos a la unidad que la iglesia debe de tener. Una persona que no tiene comunión con el Señor, no checa, es más, puede hablar con mucha inteligencia si gustas, con mucha facilidad de palabra, pero si no está lleno del Espíritu no es lo mismo. No es lo mismo. No hay una unidad. Ya conocemos el versículo de Juan, de 1 de Juan, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión. Y es perseverar, eso es una diligencia, mi hermano, es una tarea
vamos a ponerle requisito para la iglesia el estar en oración, en comunión con Cristo. A eso nos llamó el Señor. Tú tienes comunión con Cristo, yo tengo comunión con Cristo, tenemos comunión con Cristo, estamos pegados a Cristo. Y entonces contribuimos a la unidad. Pero te digo, a la unidad espiritual, a la unidad conforme a la voluntad de Dios. No la que el mundo o el hombre piensa. Y entonces tú puedes ser diferente, te puede gustar la pasta, y a mí me puede gustar la carne. Digo, hablo de algo simple. A ti los tacos, a mí las pizzas, a ti el fútbol, a mí no. Ja. Pero eso queda de lado cuando estamos llenos de la palabra de Dios, cuando hemos tenido comunión con el Señor. ¿Y sabes qué estamos haciendo? Contribuyendo a la unidad, contribuyendo a la transformación, o obedeciendo o accediendo o obedeciendo a la unidad y a la imagen a la cual el Señor nos quiere llevar, que es a su misma imagen y semejanza, según lo que hablamos al principio. Por eso qué importante es la comunión con Cristo. Tú tienes comunión con Cristo, yo tengo comunión con Cristo. Cristo te enseña a ti, Cristo me enseña a mí. Es el mismo Señor. El Espíritu Santo te guía a ti, el Espíritu Santo me guía a mí. Gloria a Dios por eso. Y podemos caminar en unidad. Caminarán dos si no estuvieran de acuerdo, pero tú y yo estamos de acuerdo. Los hermanos estamos de acuerdo. Cuando estamos llenos del Señor, cuando estamos llenos de lo que el Señor nos ha hablado en la intimidad, nos ha enseñado. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Es la misma persona. Aquí dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y había mujeres, y estaba la madre de Jesús, estaban sus hermanos. Seguramente todos de pensamientos diferentes, pero ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Te digo, va más allá solamente de estar juntos. Va más allá solamente de vernos. Ahorita difícilmente nos podemos ver. No es tan fácil como anteriormente. Se podía, pero si tú estás en tu casa orando, buscando al Señor, y otros están buscando al Señor en su casa, y otros buscando al Señor en su casa, podemos estar separados en lo físico, pero en el Espíritu estamos unidos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Hechos 2:41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la oración, eran diligentes en la oración, perseveraban unánimes juntos en la oración. Y aquí se menciona que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Dice, los que recibieron su palabra, y en el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otra vez, escudriñar la palabra del Señor. Leer la palabra del Señor, orar la palabra del Señor, cantar la palabra del Señor, perseverar en recibir y andar en su palabra. Y es otra forma, ¿verdad?, complementaria de caminar y de fomentar y de trabajar en la unidad que el Señor quiere que tengamos. Porque la palabra fue inspirada por el Señor, revelada por su Espíritu, hablada y vivida por Jesucristo. Gloria a Dios por eso.
Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué doctrina traían los apóstoles? Los apóstoles, lo que habían escuchado de Jesucristo. Lo que traían. Y perseveraban en eso. No sé, si alguien de repente llegaba, oye, fíjate que encontré un escrito griego. Gracias por tu participación, no queremos un escrito griego. Queremos oír la palabra del Señor. Queremos perseverar en eso y aprender. ¿Y qué más les dijo el Señor? ¿Qué más les dijo el Señor? ¿Qué es lo que el Espíritu ha revelado? Yo imagino esas reuniones, ¿saben? Gente que estuvo pegada a Cristo, que vio a Cristo. Y hablaban, y cuando Cristo dijo eso, y una vez el Señor dijo esto, y otro día el maestro dijo esto, y un día me reprendió por esto. O sea, hablaban de Cristo. Gloria a Dios, de las obras del Señor. Eran testigos de lo que el Señor había hecho. Pero ahora tú y yo somos testigos de lo que el Señor ha hablado. Gloria a Dios por eso. Y somos testigos de su obra. Gloria a Dios por eso. Entonces debemos de ser diligentes en esto, mi hermano. Cuando sean los días de reunión en estos tiempos remotos, tecnológicos y digitales, no te pierdas la conferencia. No te pierdas la conferencia. Alístate. Ponte unas palomitas si quieres ahí. No, mejor ponte a apuntar. Mejor ponte a apuntar. Subraya tu Biblia. Estate atento. Sí, no agarres palomitas. Mejor dedícate o dediquémonos a estar escuchando la palabra del Señor, a recibir la palabra del Señor. Porque es lo que el Señor está hablando. Persevera en eso. Y si tú caminas en eso y perseveras en la palabra del Señor, estás contribuyendo y obedeciendo a la unidad que el Señor quiere. Porque seguramente el Espíritu Santo toca nuestra vida y te dice, va a hablar el Señor. Y cuando se está hablando la conferencia, el Espíritu Santo está revelando y está abriendo nuestros ojos espirituales para entender la voluntad del Padre. Entonces imagínate qué glorioso es toda la gente que puede estar reunida escuchando la palabra del Señor. Y ahorita no estamos aquí, ahorita estamos en diferentes lugares, pero eso para Dios no es ninguna limitante, mi hermano. Cuando se estuvo hablando de las epístolas de Pedro, estuvo hablando del Apocalipsis, se está hablando del Salmo 119, se habló de Nehemías y de muchas otras cosas que se han hablado. Es el Señor hablando a su iglesia y en eso tenemos que perseverar, porque lo que se está hablando es la doctrina del Señor, es la palabra del Señor. Aleluya. Y perseverar poniendo atención, siendo diligente, escuchando y obrando en eso, caminando en eso. Caminando en eso. Es importante, mi hermano. No es para llenar un tiempo nada más del día sábado o del día domingo o del día miércoles. Ya lo hemos mencionado, están los sets de oración todos los días también, que se ora la palabra de Dios. Ahí se ora y se lee la palabra de Dios. ¿En qué eran diligentes los apóstoles? ¿En qué perseveraban? ¿En qué perseveraba la iglesia? En orar y en la doctrina. En orar y en la palabra. Lo mismo que estamos tú y yo haciendo también del Señor. Que el Señor derrama bendición y vida eterna, mi hermano. Estamos unidos en el Espíritu. Ahí derrama el Señor bendición y vida eterna. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí tenemos que permanecer. Si tú permaneces en la palabra de Dios, yo permanezco en la palabra de Dios, seremos verdaderos discípulos del Señor, unidos a Él, pegados a Él y pegados en Él. Separados de mí nada podéis hacer, dice su palabra, cuando habla de la vid verdadera. Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, lo dice su palabra. Está la unidad y el amor. ¿Cuándo podemos amarnos? Otra vez, ¿cuándo podemos amarnos? Cuando perseveramos en la oración, cuando perseveramos en la palabra, cuando estamos en un mismo espíritu, cuando estamos siendo guiados por el espíritu, cuando estamos siendo guiados por la cabeza, obedeciendo la cabeza. Nos podemos amar. Nos podemos amar en el amor del Señor. Es amor verdadero. Gloria al Señor. Y aparte trae un testimonio esto. Dice, porque en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una vez más, la importancia de la reunión de la iglesia, mi hermano. Fíjate bien, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué curioso. Habla de la perseverancia en la oración, habla de la perseverancia en la doctrina, y ahora aquí habla de la perseverancia en el templo. Vamos a poner nuestros tiempos, perseverancia en la reunión de iglesia. Y en la reunión de iglesia, oramos, en la reunión de iglesia, estudiamos la palabra. Nos es enseñada la palabra por su misericordia. Por si no te ha quedado claro que es importante la reunión de iglesia, aquí lo tienes. Otra vez. Ya conocemos el versículo de Hebreos 10, ¿no? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Luego, como que está más ad hoc todavía, más este versículo dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, el día se acerca, mi hermano. ¿Cuál día? La venida del Señor. Seamos diligentes en esto. Seamos diligentes en la reunión de iglesia. Porque también en la reunión de iglesia, si perseveramos en la reunión de iglesia donde se habla la palabra del Señor, donde se ora la palabra de Dios, donde se canta la palabra de Dios, donde podemos ser diligentes, ¿verdad? Ahí podemos ser diligentes para contribuir y para obedecer a la unidad que el Señor quiere. Porque cada vez seamos más a su imagen y semejanza, todos unidos en el Espíritu. Tenemos que hacerlo, y más cuando el último día se acerca, o aquel día se acerca, el día del Señor. O sea, de verdad, si antes había una negligencia o había una flojera por la reunión de iglesia, mi hermano, en Hebreos 10 lo dice, y tanto más cuando ves que es el día, ese día se acerca, aquel día se acerca. La otra vez platicábamos y decíamos, toda la situación que está pasando y que nos está empezando a dar una pequeña vista de lo que viene, de los finales de los tiempos o del final de los tiempos. No podemos vivir igual. La iglesia no puede vivir igual. No podemos seguir viviendo con negligencias, con nuestros rollos, sino
Si antes se nos había dicho, ahora más, porque estamos empezando a ver, como dicen por ahí, el principio del final. Y es una realidad. Estas situaciones que el Señor permite que pasen es para que cambien nuestro corazón, cambien nuestra forma de pensar media rara y carnal a la forma de pensar del Señor conforme a su palabra, conforme a su espíritu. De verdad, mi hermano. Estaba leyendo esto del libro de los Hechos, aunado con la situación que se está viendo y los tiempos que vienen. Debemos de entender la importancia de perseverar en la oración, de perseverar en la reunión de iglesia, de perseverar en escudriñar las escrituras, de buscar esa unidad, haciendo a un lado nuestras ideas y opiniones y formas de pensar, sujetarlas a Cristo, para que solamente Cristo o el Espíritu Santo y el Padre sean los que guíen nuestra vida. Ahí es donde debemos de caminar. El Padre, el Hijo y el Espíritu, como el Dios triuno, que guíe nuestra vida. Fíjate qué increíble el Señor Todopoderoso, el Dios triuno, trabajando para que tú y yo seamos a su imagen y semejanza, también unidos, y ser uno con Él, como dice su palabra. Pero hay una labor que tú y yo tenemos que hacer, y lo acabamos de ver. También cuando habla del partimiento del pan, no solamente el físico, espiritual. En la reunión de iglesia, en los tiempos de oración, en los tiempos cuando estudiaban la doctrina, partían el pan. ¿Te das cuenta de eso? Tenemos que abocarnos a eso. También a partir el pan. No solamente el pan físico, hagámoslo también, sino también el pan espiritual, para que tú y yo comamos del mismo pan que es Cristo. Y otra vez seguimos colaborando y obedeciendo en llegar a esa unidad que el Señor quiere. Todos como un cuerpo, Él como la cabeza, guiados por el Espíritu. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que siga tratando con nuestra vida y que nos ayude. Cuánto lo necesitamos. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has hablado, Señor. Gracias por la Trinidad maravillosa, bendita Trinidad. Gracias, Señor triuno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu. Porque hemos hallado gracia delante de ti, Señor. Y nos hablas y nos enseñas y tratas con nosotros. Padre, que como iglesia podamos perseverar, ser obedientes, ser diligentes, porque también vienes y vas a pedir cuentas. Ser diligentes en la palabra, ser diligentes en la oración y ser diligentes en la reunión de iglesia. Aunque ahorita no nos podemos reunir, pero podemos estar en un mismo espíritu. Porque ahí envías tú, Señor, bendición y vida eterna. Padre, que podamos ver lo bueno y lo delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias por lo que nos enseñas. Y gracias, Señor, por lo que estás tratando con nosotros, porque cuánto lo necesitamos. Sigue tratando con nuestras vidas para hacernos a tu imagen y semejanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre. Amén.